que han pasado muchas cosas esta semana en el país. Hubo un mensaje al país por parte de María Corina Machado, esperando lo que era el mensaje también que iba a dar la Comisión Nacional de Primarias. Y el día de hoy, por eso, hemos querido invitar a Magali Meda, que es la jefa de campaña del comando de María Corina Machado, justamente para hablar sobre lo que han sido los encuentros que han tenido con la Comisión Nacional de Primarias y cuáles han sido, digamos, los avances que se han tenido en estas conversaciones. Bienvenida, Maggie, a RCR. Gracias, William. Bueno, un saludo de nuevo, Jaime, a todo el equipo de RCR. Encantadísima de estar con ustedes. Efectivamente, el pasado 24 de abril estaba previsto que la Comisión Nacional de Primarias concretara, digamos, el proceso de reglamentos con los cuales se va a regir una primaria de cara a poner al frente el próximo 22 de octubre un líder que conduzca, digamos, la ruta para las elecciones previstas para el 2024. Lo que está pasando con el retraso, falta de consensos entre dos visiones muy claras bueno, que de alguna manera han tenido al país sumido en muchos errores en este proceso. Nosotros esta semana, específicamente el día 24, sostuvimos una reunión con la Comisión Nacional de Primarias en mi rol de jefe de campaña de María Corina, acompañada de otros miembros del comando y junto a María Corina como candidata, pues nos sentamos con una representación muy importante de la comisión para tratar de cruzar información sobre lo que los venezolanos están esperando. Vale. William, esta primaria realmente representa una oportunidad para cohesionar al país detrás de una estrategia, una ruta y un plan, pero lo peor que nosotros podemos hacer, y así se lo hicimos saber a la Comisión de Primarias, es que hacerlas mal solo representaría más fracturas y realmente no sería un elemento inspirador para ir de cara al 2024 con toda la fuerza necesaria para, digamos, obligar al régimen a sentarse en un proceso de negociaciones reales en donde se pueda entregar el poder, que es lo lógico que pase después de unas elecciones. Hoy para nadie es un secreto que el régimen tiene, o el gobierno o el régimen tiene más de un 80% de rechazo, y bueno, hay un país listo desde hace muchos años para el cambio, pero ahora además con un cansancio brutal por la crisis interna nacional. Entonces, no sé Sí, lo otro que te quería preguntar, Maggie, es, hablando justamente de ese país que tú narras, ¿no? Que desde hace tiempo está esperando un proceso en el que se pueda expresar. También es verdad que ustedes han hecho mucho hincapié en el tema de salvar las primarias, ¿no? Y como tú me mencionas, ustedes han dicho que se trata de una oportunidad que hay que aprovechar y que quizás no habrá otra en mucho tiempo, otra oportunidad similar. En ese sentido, ¿cómo has visto tú al país, ¿no? Y a los ciudadanos en ese compromiso de que este proceso sea un proceso exitoso? Porque si bien los factores políticos pueden hacer algunas cosas para presionar, obviamente los ciudadanos también tienen que, desde nuestras posiciones, impulsar lo que sería el respeto a que este sea un proceso liderado por la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo ves tú este sentimiento de los ciudadanos con respecto a estas primarias? Fíjate, vamos a lo político, que es muy importante, y después pasamos a los ciudadanos. En lo político hay dos planteamientos. O la primaria se convierte en una herramienta donde el ciudadano queda empoderado y se siente parte de él, y por lo cual confía en el proceso de las primarias, o simplemente se convierte en un proceso de legitimación de un sistema electoral que pertenece al régimen. Siendo ese el caso, ese es el debate que se está dando hoy, por varias razones. Uno, que ellos llaman características técnicas de facilidad por los centros, por el registro electoral, por, digamos, la rapidez del proceso. Nada más alejado de la realidad que nosotros perdamos la oportunidad de aglutinar a un país, y aquí entro entonces a hablar a los ciudadanos, en torno a algo que controlan ellos. Es decir, ¿qué es el deber ser de una comisión nacional? Muchos años sin lograr, digamos, aglutinar a un país en torno a una ruta, porque se abre la posibilidad de unas elecciones de cara al 2024. Entonces, hacer las primarias mal nos quitaría de las manos la última oportunidad para los años venideros. Y así estamos viendo nosotros este proceso de primarias dentro del comando de campaña de María Corina Machado. Esta es la última oportunidad. Y hay quien te dice, tú no puedes plantear eso de una forma tan fatalista. Es que lo es,
porque el problema es que aquí hay un juego de poderes, hay un juego económico muy importante. O sea, el régimen está haciendo todo para, digamos, lograr soltar lo que sobre ellos recae, que tiene que ver con todas estas sanciones que los tienen, digamos, apretados, muy apretados. Sí. Cumplir con compromisos que pueden haber, que tienen que tener con, digamos, llámese sueldo mínimo, profesores, o sea, todo lo que es en torno al Estado, a la maquinaria del Estado. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, esta es una oportunidad, si hacemos las cosas bien, de precisamente utilizar este momento donde el régimen necesita, digamos, ir a un proceso electoral para que se le cumplan el levantamiento que ellos quieren, pero también nosotros para avanzar y conquistar el poder y tomar el poder, y desde el poder cambiar las cosas. Porque esa es una realidad. Nosotros podremos cambiar las cosas para todos los venezolanos una vez que estemos en una posición de poder, y a eso es lo que estamos aspirando. Claro. Y por eso María Corina ha dicho tantas veces que va y va hasta el final, y esto es muy importante. Sí, justamente hablando de este tema de hasta el final, muchas personas se han preguntado qué va a pasar si, por ejemplo, se logran estas primarias, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Se cortó un poco, perdón, ¿qué va a pasar? Sí, no. Y me quedé con qué va a pasar. Te decía que qué pasaría si, por ejemplo, se cumple con este proceso de primarias, María Corina gana, ¿vale? ¿Cómo ven ustedes esa campaña presidencial, ¿no? Más allá de lo que tenemos hoy. Porque algunos dicen, bueno, es que si no participa el CNE, entonces ¿cómo te vas a enfrentar luego al CNE? ¿Cómo están ustedes visualizando eso como comando de campaña para entender y para hacer frente a que el proceso electoral que lleve estas primarias va a ser distinto y que cuando llegue el momento pues de exigir las condiciones para que haya un proceso electoral ante el régimen o frente al régimen, pues habrá que pedir unas condiciones y obviamente ahí viene esta frase que tú acabas de decir de hasta el final, ¿no? Fíjate, quisiera que lo explicas. Sí, nosotros nos hemos conseguido, y aquí tengo que ser muy honesta contigo y con el país, que realmente ha sido impactante salir a recorrer el país digamos, con una candidatura ya pública hacia afuera, porque lo que nos hemos conseguido es que aquí hay un gran sentimiento de esperanza que se está despertando. Falta mucho por hacer, pero es un gran sentimiento de esperanza. Esto no es una campaña electoral tradicional. Mira, yo no tengo manera de explicar, y están acercándose muchos asesores de todo. Sí. Que quieren ayudar. Y yo trato de explicarles lo que significa una campaña electoral en las condiciones en las que está este país en este momento y con la realidad de lo que se nos viene adelante. Para nosotros es simplemente un hito, o sea, es un momento que pasa por una elección de primarias y que luego va a un proceso, obviamente, de enfrentamiento a un régimen que no quiere entregar el poder. Entonces, cuando tú me preguntas cómo te imaginas el día después del 22 de octubre, yo te digo, yo me lo empecé a imaginar, porque es que le estamos viendo la cara a ese venezolano que tiene sus esperanzas puestas en volver a reencontrarse con su familia, en volver a comida en la mesa, en volver a conocer a sus nietos, a hacer todo lo que tiene que hacer una persona en su vida, porque además la vida tiene un comienzo y un fin, y esto nos ha tomado más de 24 años. Entonces ya la gente entendió que no más. Y esa campaña que vemos desde el 22 es una campaña, por supuesto, con la legitimidad de un proceso electoral, con la importancia de tener la legitimidad de haber llevado adelante unas primarias y haber arrasado, que es el plan, y digamos, para el cual estamos trabajando con mucha firmeza y mucha organización, porque hay que hacer el trabajo. Nosotros nos imaginamos una campaña en donde no solamente dentro de Venezuela esto sea un proceso hermoso, inspirador, para conquistar la libertad en el 2024, sino que para el mundo y sobre todo para América Latina se convierta también en un proceso de muchísima inspiración para retomar los espacios democráticos de alternabilidad. Y esto quisiera decirlo con mucha firmeza. Si nosotros los venezolanos hemos perdido algo, hemos perdido la posibilidad de quitar y poner gobiernos buenos y gobiernos malos. Esta gente decidió entrar al poder y quedarse con él, y además dejar a un país seco, en hambre, y eso es lo que nos mueve, es retomar el proceso de alternabilidad en la democracia, y ser además un ejemplo que sí podemos conquistar la libertad si hay una coordinación de un plan, una estrategia, una
organización y además una emoción, porque aquí parte no solamente de, obviamente, emocionar al país, pero también organizar al país, claro, y organizar a la comunidad internacional en torno a un hecho específico que está ahí, que lo necesita el propio régimen, que son las elecciones presidenciales e inclusive nacionales para el 2024. Ahora, hablando de organización, Venezuela o los ciudadanos veníamos de un proceso y de varios actos políticos en los que había mucho desánimo, claro, ¿no? Y mucha desesperanza. Hubo un momento en el que los venezolanos sentíamos que no había más salida, que ya lo que quedaba pues era como resignarse a lo que estábamos viviendo. Preguntarte, sé que han estado recorriendo el país, ¿cómo has encontrado a esa Venezuela y sobre todo en el interior? Porque bueno, ya sabemos las condiciones de Caracas en las que quizás pues son diferentes los modos de vida y quizás encontrar esperanza es quizás un poco más difícil, ¿no? Porque bueno, no hay luz, no hay agua, no hay ni siquiera señal para el teléfono y eso lo sabemos quienes recorremos Venezuela, que tú sales de Caracas y empiezas a sufrir, digamos, los males del socialismo. En ese sentido, ¿cómo han encontrado ustedes al país en este recorrido que han iniciado como comando de campaña? Y también has hablado de algo fundamental que es la organización, cómo han encontrado a los venezolanos en el exterior para organizarse para este proceso electoral. Mira, bueno, nosotros estamos en un proceso, primero te digo, complejo, porque es tanta la gente que se nos está acercando, tanta la gente, digamos, en todos los niveles, en todos los niveles. Nosotros tenemos, obviamente, nuestro partido 20 Venezuela, que este año cumple, el 24 de mayo cumple 11 años de fundado. Ese partido, por supuesto, está en un proceso de crecimiento exponencial rapidísimo. O sea, es una cosa, el crecimiento es realmente, inclusive, a veces hasta difícil de manejar. Por otro lado, nosotros hemos abierto espacios porque entendemos que esta campaña es mucho más grande que 20. Es una campaña incluso mucho más grande que María Corina. Es una campaña de un país, claro, que demanda, primero, confianza en el líder. Demanda confianza, demanda entender que le están hablando con la verdad. Porque como digo yo, María Corina no ha llegado aquí porque ya alguien le levantó la mano, o no, porque es que los demás no sirven y ella quedó. No, es que ella ha llegado aquí por un proceso de entender lo que estamos enfrentando, tener mucha claridad estratégica de lo que estamos enfrentando y tener una ruta establecida para llegar al momento específico en donde tú puedas generar todos los incentivos para que el cambio se dé. Obviamente esto también ha caído por los errores de parte del desgaste que hay en el país y el hastío que hay en el país es tener una dirigencia política en donde se ha perdido la confianza, no solamente en los líderes. Sí. Hoy recoge que, bueno, hay demasiada gente acercándose porque además se percibe en torno a la candidatura de María Corina una candidatura que representa algo más grande que el propio Partido 20 Venezuela. Entonces, por eso nosotros desarrollamos y creamos, se llama Con María Corina. Y lo que está pasando es bellísimo, porque en ese movimiento el abanico de organizaciones y grupos organizados, porque al final, ¿cómo logramos nosotros hacer esto más rápido? Porque ese era el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto no sea de individuos en individuos? O sea, las agendas de todos aquí no nos dan el tiempo, las 24 horas del día, para atender la cantidad de gente que se quiere sumar en todos los niveles. Entonces, lo que le hemos dicho a la gente, organízate. Mujeres con María Corina, enfermeras con María Corina, profesores con María Corina, adecos con María Corina, o sea, todo eso está pasando. Chavistas con María Corina. Entonces, organícense, creen su propio grupo, trabajemos comunicados para tener unas líneas obviamente estratégicas y tácticas conjuntas y avancemos en un rumbo que pasa por, de nuevo, si las primarias se hacen bien, por las primarias, y si no se hacen bien y se hacen mal de cara al país, pues directamente al 2024. Eso es lo que nosotros le hemos planteado al país. Por otro lado, afuera, que también nosotros hemos creado un movimiento para organizar a la gente. Todo esto es una planificación de organización. O sea, nosotros estamos organizando nuestro ejército, un ejército ciudadano. Adentro nosotros estamos creando, como te dije, con María Corina, que es ese movimiento de movimientos en donde entra todo grupo de gente organizada a sumarse. Afuera hemos creado el grupo MOM, que es María Corina organizando el mundo, ¿no? Entonces, este movimiento, ¿qué es lo que pretende? Es también a crear un espacio de comunicación entre todas las ciudades. Estamos hablando de que
bueno, hay más de 80 ciudades importantes donde hay grupos importantes de venezolanos alrededor del mundo que quieren primero que se sepa que están allá y después tener el derecho a participar, a votar. Entonces, bueno, por cierto, comento que en la reunión con la Comisión Nacional de Primarias este lunes que sostuvimos con ellos plantean que ya eso está avanzado. O sea, ellos están creando su plataforma para que la gente se pueda registrar y obviamente poder ir a votar como en los puntos electorales que se escojan de cada ciudad importante al 22 de octubre. Pero eso es lo que es MOM, es una organización que aglutina a todas las personas que creen, obviamente, que nosotros representamos la ruta más clara para ir hacia un proceso electoral de cara al 22 de octubre. Entonces, y por supuesto invito a en todas nuestras redes están tanto el voluntariado como el movimiento MOM organizado de María Corina alrededor del mundo, para que se metan ahí, se conecten con los grupos, porque es muy importante, porque además se pueden conectar con los grupos por ciudades. Claro. Tú puedes decir, ok, yo estoy en Dallas, no, yo estoy en Madrid, no, yo estoy en Lima. Bueno, todo eso está muy desglosado ahí de manera de poder generar unas redes que nos permitan a nosotros, desde el comando de campaña, por supuesto, fluir con la información necesaria para lo que tenemos que hacer. Bien sea uno, presionar, porque estamos en momentos de mucha presión, totalmente. William, y esto es importante que el país lo sepa. Estamos en momentos definitorios de lo que significa llevar adelante un proceso de primarias como es, decente, que el país crea, confíe en que lo que está pasando ahí lo va a poder contar la gente en su mesa, va a poder ver las papeletas y decir tantos votos y va a poder dar un resultado real con la confianza del conteo de la gente. Eso es muy importante. A eso es lo que estamos aspirando y para eso estamos presionando muchísimo. Vale. Maggie, me quedan pocos minutos y obviamente lo que queríamos conversar contigo era todo lo que hemos hablado, el tema de la organización, cómo han encontrado al país, qué están haciendo para presionar y que hayan unas primarias de verdad y salvar estas primarias como has mencionado. Pero no quisiera dejar de lado lo que ha sido también el trabajo que has hecho desde hace tiempo por la libertad del país, ¿no? Yo te conozco desde hace muchos años y sé que siempre has estado allí como insistiendo, pero al igual que tú, hemos estado millones de venezolanos insistiendo, ¿no? Intentando, hemos pasado por diferentes procesos y ha sido, como bien hablábamos al principio, un proceso difícil en el que hemos perdido mucho y muchas veces y algunos hasta la vida, de hecho. En ese sentido, para finalizar, quisiera que me digas por qué seguir ¿por qué seguir apostando al país y obviamente a conseguir la libertad de Venezuela? ¿Y qué mensaje le envías a los venezolanos que hoy quizás ven con cautela este proceso electoral? Gracias por la pregunta, William. Bueno, primero, fíjate, yo soy diseñadora gráfica, comunicadora visual, directora de arte. Por cierto, felicito hoy a todo ese gremio que ya el diseñador y lo felicito. Esa es mi verdadera vocación. Sin embargo, ahí el sentido de pertenencia es muy importante para el humano, ni siquiera es para el venezolano, para el humano, el sentido de pertenencia, de dónde eres, de dónde vienen, dónde están tus raíces. Yo soy una persona que creo profundamente en proyectos. Yo creo que aquí hace muchos años nosotros iniciamos un proyecto, después que pasó todo lo que pasó con Hugo Chávez, iniciamos un proyecto, digamos, de defensa de la democracia y de recuperación de la democracia. Para mí ese proyecto está en proceso y por eso yo sigo en esta, digamos, en esta lucha, en esta tarea titánica de inspirar, porque los que estamos en este comando de campaña y los que estamos trabajando en política, lo que queremos es inspirar y precisamente inspirar porque la gente está en su cotidianidad, en su realidad y como dices tú, hay quienes tienen presos que tienen que ir todos los días a Ramo Verde, hay quienes se tuvieron que ir y están realmente empezando de cero afuera para reconstruir sus vidas, pues aquí habemos venezolanos que nos mantenemos muy firmes en el objetivo que es culminar este proyecto, esta fase de este proyecto, que es conquistar la libertad para después entonces entrar en el proceso de la reconstrucción del país. Yo creo, fíjate, ese sentido hoy, si yo tuviese que llamar al por qué involucrarse y por qué formar parte de esta gesta libertaria, es porque nosotros tenemos que entender que este es nuestro país,
de aquí venimos y nadie va a hacer la tarea si no la hacemos nosotros. Claro. Entonces, ¿nos ha tomado muchos años? Sí, nos ha tomado muchos años. O sea, yo siempre lo cuento, yo vine aquí por 3 meses y ya llevo 13, voy para 14 años llevando adelante esta lucha. Y no me arrepiento de un minuto. Y te voy a decir por qué, William, porque al final hay que abrir los ojos y ver, porque este es el trayecto de vida. O sea, el final va a ser conquistar la libertad. Y cuando